Seguro que más de una vez hemos sentido esa especie de tira y afloja interno, ¿no? Entre lo que nos apetece en el momento y lo que en el fondo sabemos que es lo correcto. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en una enseñanza muy profunda que habla justo de eso, de la batalla casi épica entre nuestro espíritu y, bueno, todo lo material que nos ata. Y lo más importante, ¿cómo se supone que podemos ganar esa batalla? A ver, para empezar, la enseñanza arranca con una advertencia. Y es bastante directa, la verdad. Nos viene a decir que si intentamos entender lo espiritual, lo profético, desde un punto de vista puramente material, pues nos vamos a equivocar de lleno. Es como le pasó al pueblo judío, que esperaban un rey terrenal con su corona y su ejército. Y si lo pensamos un poco, ¿cuántas veces no intentamos nosotros mismos arreglar algo que es del alma con una solución, bueno, de las de aquí, de las de tocar? Vale, para desgranar todo esto vamos a seguir un orden muy lógico. Primero, veremos qué es eso de una nueva manifestación. Luego nos metemos de cabeza en el gran conflicto, espíritu contra materia. Después, veremos ejemplos prácticos, casi al límite, con las pruebas de los discípulos. Analizaremos por qué el dolor juega un papel clave en todo esto. Y para terminar, descubriremos cuál es la misión final de este viaje espiritual. Venga, pues vamos con lo primero, la nueva manifestación. Aquí la cosa se pone interesante porque plantea una pregunta clave. ¿Por qué nos cuesta tanto como humanidad reconocer lo espiritual cuando lo tenemos delante? Y la respuesta que nos da esta enseñanza es, bueno, es bastante simple en realidad, porque estamos demasiado pegados a la tierra, a lo material. Es que imaginemos la escena. Estamos esperando a un rey, ¿no? Con su trono, su poder, todo el despliegue, y en lugar de eso, lo que llega es algo intangible, como una presencia, un espíritu de luz. Claro, el choque es brutal. Se nos está hablando de una llegada, sí, pero no de alguien de carne y hueso. Es una manifestación puramente espiritual. Y eso rompe todos nuestros esquemas de lo que es un líder o un salvador. Y aquí está la madre del cordero, ¿no? El problema no es que las escrituras no lo dijeran, el problema es cómo las leemos. Porque no se trata de ser un erudito y saberse el texto de memoria. La enseñanza insiste en que para captar lo espiritual no vale solo con la cabeza. Hace falta algo más, una sintonía interior, una vivencia que vaya mucho más allá de las palabras escritas. Claro, y esta diferencia entre leer con los ojos y entender con el espíritu nos lleva directamente a un conflicto que, seamos sinceros, conocemos todos muy bien. Un conflicto que pasa dentro de nosotros mismos, porque esa lucha entre el espíritu y la materia no es una teoría filosófica lejana, es una batalla que libramos cada día. Y fijaos en el contraste, es que es brutal. Por un lado tenemos al espíritu, que es eterno, que sabe a dónde va, que busca la luz, y por otro, la materia, nuestro cuerpo, nuestros deseos, algo pasajero, frágil, que le tiene un pánico atroz al dolor y a la muerte. Y esta guerra, nos dicen, es constante. Es ese tira y afloja, una parte de nosotros quiere volar alto y la otra está anclada al suelo, con miedo a todo. Y justo ahí, en medio de esa batalla, la enseñanza nos lanza la pregunta a la cara sin roderos. ¿Quiénes sois? ¿Qué sois? O sea, ¿con quién nos identificamos más? ¿Somos el espíritu que busca lo eterno o somos la materia que se aterra ante la idea de desaparecer? Es una pregunta que nos obliga a pararnos y a tomar partido en nuestra propia guerra interna. Vale, la batalla está clara. Pero, ¿cómo se gana? Bueno, pues la respuesta no es sencilla ni cómoda. De hecho, la enseñanza nos pone delante los ejemplos más extremos que podamos imaginar para que lo entendamos. Las pruebas que pasaron los discípulos. Y lo que se plantea aquí es realmente revolucionario. La idea es que un espíritu evolucionado, un espíritu fuerte, puede dominar por completo a la carne. O sea que el miedo, el dolor, el instinto básico de sobrevivir, todo eso puede quedar en un segundo plano, sometido a una voluntad mayor. El cuerpo deja de ser el jefe, el carcelero, y se convierte en una simple herramienta del espíritu. El caso de Pedro es tremendo. Pensemos por un momento. Le van a ejecutar de una forma horrible, y su espíritu está tan por encima de la situación que su única preocupación es la humildad, sentirse indigno de morir igual que su maestro. Pide que lo crucifiquen boca abajo. Es increíble. Para él, la muerte no era el fin, era la culminación de su misión. Esa es la paz, la serenidad absoluta que da la victoria del espíritu sobre la materia. O pensemos en Juan el Bautista. Otro ejemplo clarísimo. Se enfrenta al poder establecido, a Herodes, sabiendo perfectamente que decir la verdad le va a costar la vida, literalmente, la cabeza. Y aún así, lo hace. ¿Por qué? Porque para su espíritu, la verdad con mayúsculas era más importante que su propia supervivencia. Su lealtad no era con su cuerpo, era con su misión. Claro, hablar tanto de martirio y de pruebas tan duras nos lleva a una pregunta un poco incómoda, ¿verdad? Si todo va de paz y elevación, ¿por qué tanto sufrimiento? Y la respuesta que se nos da es muy potente.
El dolor no es un castigo, es la forja. Es el fuego donde el espíritu se purifica y se hace fuerte, como el acero. Exacto, el dolor os ha preparado. Es esa idea de que el sufrimiento nos pule, nos acrisola, como dice el texto. Es como si cada problema, cada momento difícil, fuera un golpe de martillo del herrero que va quitando la escoria, lo que sobra de nuestro lado material, para dejar al descubierto la esencia pura y brillante de nuestro espíritu. Nos prepara para lo que viene después. Y aquí la enseñanza nos muestra dos maneras de vivir, dos respuestas totalmente opuestas ante las dificultades. Está la respuesta de la materia, la del cuerpo, quejarse si hace mucho sol, si llueve, si hay tormenta, asustarse si la tierra tiembla, rebelarse contra la más mínima incomodidad, y luego está la respuesta del espíritu elevado, que entiende que todo eso es pasajero, que son problemillas sin importancia en el gran esquema de las cosas, y que no hay que detener el viaje por ellos. Muy bien, ya hemos visto la batalla, las pruebas, el papel del dolor, pero después de todo eso, ¿qué? ¿A dónde lleva este camino tan exigente? Pues aquí entramos en la recta final, en la gran misión, el camino para convertirse en lo que el texto llama los hijos de la luz. Y el objetivo final, ojo, no es ninguna tontería. No hablamos de encontrar la paz interior para uno mismo y ya está. No, la visión es mucho más grande. Es la unificación espiritual de toda la humanidad. Un futuro en el que todas las naciones son un solo pueblo y reina la paz. Pero la clave, y esto es lo importante, es que esa paz no se consigue con política ni con guerras. Se consigue desde dentro, con la elevación espiritual de cada individuo, una a una. Y para alcanzar esa meta tan increíble, se nos da una hoja de ruta muy clara. No son conceptos abstractos, son cosas prácticas, para el día a día. Primero, orar, como arma contra el materialismo. Segundo, fortalecerse en la caridad, en el amor al prójimo. Tercero, apartarse de lo superfluo, de todo lo que no necesitamos y nos distrae. Y cuarto, ser un apóstol de la verdad, o sea, vivir de acuerdo con estos principios y compartirlos. ¿Y la recompensa por todo este viaje, por todo este esfuerzo, cuál es? Pues evidentemente no es nada material, no es riqueza, no es poder, es algo que está en otra dimensión. La promesa de convertirse en herederos de la vida eterna, de la sabiduría, de una belleza que no podemos ni imaginar. Entrar en esa morada perfecta de la que habla el texto. Y con esto todo encaja. La conclusión es potentísima. No hay que esperar al final para encontrar la recompensa, porque el destino es también el propio camino. Cada vez que elegimos la humildad, la caridad, el amor, el espíritu le gana una pequeña batalla a la materia. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para cada uno de nosotros. En nuestro día a día, ¿qué batalla estamos librando?